Cuando encontraron el cuerpo de Sebastián Mora en el cementerio central de Bogotá, tenía los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. Pero lo que hizo que los forenses retrocedieran asustados fue otra cosa. Sus manos estaban atadas con su propio cabello y sobre su pecho, tallado en la piel, un símbolo que ningún investigador pudo identificar. 3 días después, el detective que llevaba el caso comenzó a escuchar susurros en su propia casa. Esta es la historia del crimen que la policía colombiana prefirió olvidar. Estamos en Bogotá, octubre de 2019. Sebastián Mora es un estudiante de antropología de 28 años, brillante, pero con una obsesión que lo consumía a las tradiciones afrocolombianas y los rituales ancestrales del Pacífico. Sus amigos lo describían como un genio, pero cada vez más distante, como si viviera en otro mundo. Su tesis doctoral se titulaba Sincretismo religioso y prácticas ocultas en cementerios coloniales. Por eso pasaban noches enteras en el cementerio central de Bogotá, uno de los más antiguos y emblemáticos de Colombia. Fundado en 1836, Añún, lugar cargado de historia y, según algunos, de mucho más. Laura Vázquez, su compañera de apartamento, fue la primera en notar los cambios preocupantes. En sus últimas semanas de vida, Sebastián apenas dormía. Se pasaba las noches en vela, hablando solo, y había cubierto las paredes de su cuarto con fotografías de tumbas antiguas, símbolos extraños y anotaciones en un idioma que ella no reconocía. Parecía la habitación de alguien que está perdiendo el contacto con la realidad. En su declaración a la policía, Laura recordó una conversación escalofriante. Me dijo que había encontrado algo importante. Afirmó que había gente que todavía practicaba el pacto viejo, como él lo llamaba, que había conseguido el acceso. Sebastián estaba convencido de que un grupo secreto seguía activo, realizando rituales en el corazón de la ciudad. Y él, en su afán de conocimiento, había logrado infiltrarse. La noche del 23 de octubre, Sebastián salió de casa con una mochila al hombro y una mirada determinada. Le dijo a Laura que tenía una reunión importante. Nunca volvió. 2 días después, en la mañana del 25 de octubre, un trabajador del cementerio que hacía su ronda matutina encontró algo que lo marcaría de por vida. En una zona restringida, cerca de las criptas más antiguas y olvidadas, yacía el cuerpo de Sebastián. La escena no era la de un crimen común, era un altar macabro. El cuerpo estaba colocado de manera ceremonial boca arriba, con los brazos extendidos, dentro de un círculo perfecto de velas negras ya consumidas. Pero el detalle más perturbador, el que desafiaba toda lógica, era cómo estaba atado. Sus manos estaban amarradas a la espalda, no con una cuerda, sino con su propio cabello, trenzado de una forma increíblemente compleja. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y por qué? La autopsia solo añadió más preguntas al misterio. Sebastián había muerto por asfixia, pero no había señales de forcejeo. En su sistema encontraron sedantes, pero también altas cantidades de escopolamina, la famosa burundanga colombiana, una droga que anula la voluntad y te convierte en una marioneta. Esto sugería que no se había resistido, que de alguna manera había permitido lo que le sucedió. El detective Mauricio Hanau, un veterano de la policía de Bogotá con fama de resolver lo irresoluble, fue asignado al caso. Al revisar la mochila de Sebastián, encontró su cuaderno de campo. Las páginas estaban llenas de notas sobre un supuesto círculo de pactos. Según la investigación de Sebastián, este grupo secreto se reunía en el cementerio para realizar rituales de intercambio. Ofrecían algo valioso, un sacrificio, a cambio de conocimiento prohibido o favores de entidades que, según él, caminan entre mundos. Las últimas páginas del cuaderno estaban escritas con una letra temblorosa, casi ilegible, como si la mano que las escribió estuviera temblando de miedo o de emoción. Decían: me han aceptado. El precio es alto, pero lo que obtendré vale cada sacrificio. Mañana cierro el trato. Si algo sale mal, busquen en la cripta de los Santander. Allí está
la prueba. Siguiendo esa única pista, Hanao organizó una búsqueda en la antigua cripta de la familia Santander. Detrás de un muro falso que parecía intacto desde hacía décadas, encontraron una habitación secreta. El aire era pesado, olía a cera quemada y a algo más, algo antiguo. El espacio estaba iluminado por más velas negras, y en las paredes colgaban docenas de fotografías de personas, todas con los ojos tachados con tinta negra. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa de piedra, había una lista de nombres, con fechas al lado. El nombre de Sebastián Mora estaba en esa lista, junto a una fecha a 23 de octubre de 2019, el día exacto de su muerte. Pero el horror no terminaba ahí. Debajo del suyo, había 5 nombres más, cada uno con una fecha futura. Aquí es donde el caso se vuelve inexplicable y se sale de los manuales de la policía. El detective Hanao, perplejo pero decidido, ordenó vigilancia continua en el cementerio y comenzó a investigar a las personas de las fotografías. Logró identificar a 3 de ellas, a un poderoso empresario de Cali, una respetada profesora universitaria de Medellín y un político local con una carrera en ascenso. Cuando intentó contactarlos, descubrió algo aterrador. Los 3 habían desaparecido en los últimos 2 años. Simplemente se habían desvanecido sin dejar rastro. Sus familias habían presentado denuncias, pero los casos fueron archivados por falta de evidencia. Pero lo verdaderamente inquietante comenzó en la tercera noche de la investigación. El detective Hanao empezó a escuchar susurros en su propia casa. Al principio, pensó que era su imaginación, el estrés de un caso que no tenía sentido. Pero una noche, su esposa se despertó asustada y le preguntó: ¿escuchas eso? Eran voces que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, repitiendo una frase en un idioma que no entendían. Desesperado, Hanao grabó los susurros con su teléfono y los llevó a un experto en lingüística de la Universidad Nacional. El profesor palideció al escuchar la grabación. Identificó el idioma como palenquero, un criollo hablado por descendientes de esclavos cimarrones, pero mezclado con algo mucho más antiguo, algo que no pudo identificar. La traducción aproximada era en: el que mira será mirado, el que busca será encontrado. Era una advertencia directa. Mientras tanto, las cámaras de seguridad instaladas en el cementerio capturaron algo que parecía sacado de una película de terror. Cada noche, exactamente a las 3:33 AM, figuras borrosas y etéreas se movían entre las tumbas. Pero cuando los guardias iban a investigar, no encontraban absolutamente nada. El lugar estaba en silencio. Y entonces ocurrió lo imposible. El extraño símbolo que había sido tallado en el pecho de Sebastián comenzó a aparecer en otros lugares. Una mañana, Hanao lo encontró pintado en la puerta de su casa. Otro día, apareció rayado en el escritorio de la morgue, donde se había realizado la autopsia, y luego dibujado con ceniza en el parabrisas del auto del fiscal del caso. Nadie podía explicar cómo aparecían estos símbolos. Las cámaras de seguridad no captaban a nadie. Era como si se materializaran de la nada. El miedo y la confusión se apoderaron del equipo de investigación. Los oficiales comenzaron a pedir traslados. El fiscal sugirió archivar el caso. La presión se volvió insostenible. En marzo de 2020, el caso de Sebastián Mora fue oficialmente cerrado como de naturaleza inconclusa. La excusa oficial fue la falta de evidencia concreta y inconsistencias en el manejo de la escena del crimen. Pero la verdad es mucho más oscura. El detective Hanao solicitó ser removido del caso después de 3 semanas de terror psicológico. En su informe final, que fue inmediatamente clasificado y ocultado al público, escribió una frase que revela su derrota: hay elementos operando en este caso que están fuera de nuestra jurisdicción y comprensión. Recomiendo cerrar la investigación por la seguridad del personal involucrado. 2 meses después, Mauricio Hanao renunció a la policía, una carrera que amaba, y se mudó con su familia, lejos de Bogotá. Las personas cercanas a él dicen que nunca más volvió a hablar del caso, como si intentara borrarlo de su memoria. Pero aún
quedaba un último secreto por revelar. Unas semanas después de la muerte de Sebastián, su compañera Laura encontró una carta sellada en su habitación, dirigida a ella. Con manos temblorosas, la abrió. En la carta, Sebastián explicaba que había descubierto que el pacto requería un sacrificio voluntario y que él había accedido conscientemente a ser parte del ritual a cambio de conocimiento sobre lo que hay más allá de la muerte. La carta terminaba con una línea que helaría la sangre de cualquier ansí. ¿Estás leyendo esto? Funcionó. Y ahora sé cosas que los vivos no deberían saber. Laura, si alguna vez ves velas negras en tu ventana, no las apagues, solo aléjate y no mires atrás. Hoy, el cementerio central de Bogotá sigue operando con normalidad. Los turistas pasean, las familias visitan a sus seres queridos, pero los trabajadores más antiguos evitan hablar de la zona donde encontraron a Sebastián. Y cada 23 de octubre, justo a medianoche, los guardias de seguridad reportan lo mismo: el sonido claro de alguien caminando entre las tumbas antiguas, aunque las cámaras nunca, jamás captan nada. Los otros 5 nombres en la lista siguen sin identificar. Sus fechas, esos plazos marcados en el futuro, aún no han llegado. Así que te pregunto, ¿Sebastián fue la víctima de un culto secreto que practica rituales ancestrales en el corazón de una ciudad moderna? ¿O realmente logró cerrar un pacto con algo que nunca debió ser despertado? ¿Y qué pasa con esos 5 nombres restantes? Son personas que, como Sebastián, están esperando su turno para pagar un precio terrible. Quizás la próxima vez que veas un círculo de velas negras en un lugar donde no deberían estar, sea mejor que no te acerques a investigar qué hay en el centro. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un crimen ritual o algo genuinamente paranormal? Y si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campana, porque tengo muchos más casos inexplicables de Latinoamérica que te van a dejar sin dormir. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido.